Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os gustan estos posavasos navideños? Son muy fáciles de hacer. Quedaos conmigo que vamos a empezar ahora. Aunque decoraremos 6 posavasos, necesitaremos 7 círculos de corcho y de cartón con al menos un lado blanco. Esto es opcional, podéis poner el cartón que queráis. Yo lo uso con un lado blanco porque así no tengo que pintarlo. Puesto que vamos a hacer decoupage y para hacerlo necesitamos un fondo muy clarito, tendríamos que pintar si no ponemos el cartón blanco. Los círculos son todos de 9 milímetros. Como veis, el corcho tiene un lado que es adhesivo y estoy pegando en ellos los cartones blancos. Vamos a usar esta servilleta tan bonita. Le quitamos las dos capas que no vamos a usar, nos quedamos solo con la capa decorada. Y escogemos los motivos de la servilleta que nos gustan más para decorar los posavasos. Yo los estoy recortando un poco más grandes, por si no me queda bien centrado el dibujo, tener un margen. Y los recorto con un pincel humedecido en agua. No importa si nos sobra dibujo por los laterales, porque lo vamos a retirar después. Vamos a recortar todos los motivos y vamos a hacer decoupage. Los vamos a pegar con cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua. Vamos a poner muy poquita cola, una capa fina y bien extendida para que no se nos rompa la servilleta. Lo alisamos con un plástico encima y con el papel que retiramos de la parte de atrás de la servilleta estiramos siempre del centro hacia los bordes para que no nos queden arrugas ni burbujas de aire. Una vez que la servilleta ya esté pegada, vamos a dar por encima otra capa de cola. Esto es para terminar de fijarlo y también para proteger el trabajo. Vamos a hacer esto con los 6. Bueno, yo lo hice con 6, podéis aprovechar ya y hacer el 7º, que es para el soporte para los posavasos. Una vez seco el decoupage, con una lima de uñas o con una lija fina, vamos a pasarla por los bordes para retirar el sobrante de la servilleta. Al hacerlo así, el recorte será perfecto y quedará la servilleta muy bien integrada. Ya lo siguiente es, con una pintura verde, empecé con un pincel a pintar los bordes, pero no me gustaba cómo quedaba y lo hice con una esponja. Tiene que tener muy poquita pintura, o sea, hay que descargarla muy bien y darle por los bordes. Vamos a hacer esto con todos los posavasos. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like, compartirlo y dejarme un comentario diciéndome qué te parece. Con esto estás ayudando a que mi canal crezca. Mientras se seca la pintura de los posavasos, vamos a hacer el soporte.
Estoy usando un cartón contracolado como de 2 o 3 milímetros y en él pego el corcho. Esto es para darle más consistencia porque el corcho es muy delgadito. Y también voy a cortar unos palitos de helado. Ya ves que son como 2 centímetros de largo. Serán para el contorno de nuestro soporte de los posavasos. Recorto 4. Vamos a dividir el círculo en 4 partes y vamos a hacer 4 marquitas para pegar los círculos y los palitos. Comprobamos que los posavasos entren bien, que encajen bien. Pegamos las patas. Yo lo estoy pegando con silicona caliente, pero lo podéis pegar con cola blanca si queréis. Y a continuación lo que vamos a hacer es pintar el soporte, los palitos y la parte de abajo de color verde. Si no habéis hecho el decoupage antes, cuando lo de los posavasos, que fue lo que me pasó a mí, pues ahora es el momento. Le estoy poniendo la cola por encima. La servilleta es tan fina que la cola pasa a la parte de abajo y se queda bien pegada. Vamos a esperar a que se seque y entonces vamos a pintar de verde los palitos y la parte de abajo junto con las patas.
y ya solo nos quedaría barnizarlo. Yo voy a usar el barniz casero que se hace con silicona líquida y alcohol de 96 grados. Este barniz protege muy bien y es muy brillante. Vosotros por supuesto podéis usar el que queráis, pero os recomiendo que le deis 2 o 3 capas para proteger bien los posavasos, puesto que es muy probable que se mojen cuando le pongas el vaso encima. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os guste el trabajo y nos vemos muy pronto en otro vídeo.